Carlos Mayo y Jaime Escriche enseñan sus medallas de campeones de Europa sub-23 por naciones de cross. Zaragozano y turolense han hecho historia sobre la tierra de Francia. Doble premio para Carlos Mayo, que también conquistaba la plata individual por segundo año consecutivo en su primera temporada en categoría promesa. Suben los últimos de la fila, quizá porque en su mochila hay algo más que unas zapatillas de cross. En la estación, 2 campeones de Europa por equipos. Carlos Mayo y Jaime Escriche enseñan lo que tanto esfuerzo ha costado. 2 oros y la plata de Mayo individual. Una locura, vamos, va a ser un día que no se me va a olvidar nunca, porque además, bueno, aunque el atletismo es un deporte individual, al final de estas alegrías que hacemos de manera colectiva y más por nuestro país, que tenemos ese cariño. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado por aquel entonces el que ahora consiga una medalla a nivel europeo, que para mí lo es todo. Carlos repitió el éxito del año pasado. Segundo en línea de meta y exhausto, aclara que tuvo un momento crítico. A mitad de la última vuelta, que pensaba incluso que se me podía escapar la medalla, y mentalmente pensé tal y me rehice y dije, venga, hasta el final fuerte y ya está. Luego ya te podrás recuperar lo que sea, y ahí acabé muerto en el suelo. Tenía mis dudas sobre si había sido oro, plata o bronce, y enseguida me dijo plata, plata, Jaime, o sea, y pues el abrazo fue monumental. 2 tes en recuerdo a Tony Abadía, quien se había quedado en casa enfermo. Mandarle un mensaje de ánimo de que va a volver mucho más fuerte seguramente. Ahora otra labor. Mi segunda medalla que tengo que conseguir, que es sacar los estudios de medicina, que tengo ahora los exámenes y tengo que sacarlos como sea. Y un objetivo, ¿por qué no? Soñar con el tartán de Río.